Hola a todos, hoy vamos a explicar las características y pasos a seguir de la entrevista organizacional. La entrevista organizacional es un intercambio de comunicación verbal y no verbal en el cual existen dos roles bien definidos, el del entrevistador y el entrevistado. El entrevistador intenta obtener información sobre opiniones, creencias, ideas, actitudes, conocimientos, entre otros. El entrevistado responde e intenta adecuarse a la demanda del primero. Por lo tanto, la entrevista es un proceso de interacción con un fin determinado. El fin determinado hace alusión a los objetivos de la entrevista, que se organiza en alguna de las siguientes categorías: la comunicación verbal, fluidez verbal, habilidades sociales, riqueza de vocabulario, uso del lenguaje, grado de empatía. El aspecto físico y presentación personal del entrevistado. Comunicación no verbal, que incluye contacto visual, gesticulación facial, tono de voz, postura, entre otras. Análisis de competencias conductuales, en las que se analizan estrategias de afrontamiento. También las áreas de exploración son las siguientes. Podremos ver los datos personales, que es la historia educacional en sus aspectos formales y cualitativos. Motivación al cargo, económicamente o por otros factores. En caso de selección de personal, este aspecto es remarcado; en otros casos tiene una matriz diferente. Las características personales responden como a estilo atribucional, autoeficacia, autoconcepto, introspección, reflexividad, estabilidad emocional, experiencias significativas, actividades preferidas o costumbres. La historia personal y familiar, con preguntas abiertas, características, relación con la familia de origen y la familia actual. Historia profesional y experiencia personal. Aspectos cualitativos y valorativos de los lugares de trabajo anteriores. Evaluación de desempeño o retirada. Después de la exploración, debemos tener un panorama del entrevistado. Al finalizar la entrevista, se deberá tener un panorama de la historia en general, de todo lo que abarca la vida y capacidad del entrevistado. Esto incluye que tengamos un panorama en capacidad de trabajo, actitudes y hábitos de trabajo, expectativas de autoeficacia, autoestima y apego a las normas y procedimientos de la organización. La motivación para el cargo, habilidades interpersonales, niveles de introversión y extroversión. La sociabilidad, asertividad, manejo de conflictos, persuasión, capacidad y calidad de contacto interpersonal. También debemos ver la madurez y tolerancia a la frustración, autocrítica y habilidades intelectuales. ¿Qué se evalúa y cómo se realiza? El profesional encargado de realizar la evaluación psicológica, además de poseer el conocimiento de las técnicas que va a instrumentar, debe tener en cuenta los siguientes aspectos: el perfil del puesto, tareas y competencias que el candidato deberá desarrollar, determinar cuáles son las técnicas psicométricas adecuadas según el puesto a cubrir. Debe tener una idea clara de la cultura de la organización. El psicotécnico evalúa aspectos cognitivos que se asocian a la capacidad intelectual y aspectos de la personalidad relacionados con el área laboral. Se suele evaluar memoria, capacidad de atención y concentración. Se debe evaluar planificación, tipo de inteligencia, entre otras. En lo referente a la personalidad, se evalúa autonomía, capacidad de liderazgo, impulsibilidad, capacidad de integración y de trabajo en equipo, la tolerancia a la presión y la frustración, la estabilidad emocional, sentido común, relación con la autoridad y nivel de producción. También se debe tener en cuenta los diferentes canales de comunicación, analizando lo verbal: discurso, contradicciones, asociaciones, cambios de tema, entre otros; y lo no verbal: gestos, posturas, cambios de posición o actitud. Es importante ver cómo evoluciona en el curso de la entrevista su nivel deseado. En la entrevista organizacional también es importante la batería del test. Esta es un conjunto de pruebas psicométricas y proyectivas que deberán estar adecuadas a la población.
La elección de los mismos dependerá del perfil. Deben ser test que no exploren aspectos muy íntimos, como por ejemplo la sexualidad. Según el caso, podrán ser administrados en forma individual o colectiva. También es necesario que la batería contenga test que propongan, según el estímulo, respuestas que relacionen con lo verbal, con lo gráfico y con la acción. Aquí mostraremos tipos de test que son utilizados en las entrevistas laborales. El test de Lusher, que es más conocido como el test de los colores en la entrevista de trabajo. Esta prueba trata de hacerle preguntas al entrevistado y que éste responda con un color. Su finalidad es interpretar la personalidad del entrevistado frente a algunas situaciones. El test de Rorschach es uno de los más conocidos. En él muestran unas láminas con unas manchas y se debe interpretar lo que hay en ellas. Como objetivo principal del test es investigar y conocer todos los rincones de nuestra mente, desde las ideas y tendencias más evidentes hasta nuestros miedos e inseguridades más profundos. El test de aptitud. En esta prueba lo que se busca es saber unas aptitudes o capacidades muy concretas para el desempeño del empleo en particular. El test de personalidad es una prueba que podrá variar de una empresa a otra, pero la finalidad de todas ellas será la misma, es decir, conocer la personalidad del entrevistado y sus capacidades o hábitos para el empleo. El test de psicotécnico, que están preparados para evaluar las capacidades de los candidatos, la inteligencia, memoria o determinadas capacidades para el puesto de trabajo en concreto. En este test, que es el test de Wartek, el candidato debe completar una serie de símbolos como de punto a punto, una serie de rayas rectas o curvas. Permite conocer alguno de los aspectos de personalidad, como su posición frente al mundo, las relaciones interpersonales y estados de ánimos. Luego de analizar la entrevista y los test, se evalúan las convergencias y recurrencias en cada test y entre las diferentes pruebas. Se correlaciona y se entrega la información. El informe debe ser claro, evitando tecnicismos, debe definir visiblemente el nivel de educación del candidato al puesto a cubrir, debe expresar información sobre los potenciales a desarrollar y anticipar aspectos negativos que pongan en riesgo la organización. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Este trabajo fue hecho para nuestra materia técnicas de entrevista, presentado por Jamie María León Carvajal y Ángela María Pavón, eh, realizado para nuestro profesor Iván Valenzuela desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Uniminuto.